Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Muchas voces claman por una nueva constitución política en México. Con casi 100 años de existencia, dicen la nuestra ha quedado rebasada por la realidad. Pero, ¿de verdad la necesitamos? ¿Cuáles son los aspectos que podríamos reformar en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial? ¿Qué está fallando para lograr mantener un federalismo funcional que permita fortalecer a las entidades sin detrimento de la unidad federal? Diego Valadez, uno de los más distinguidos abogados de México, responde a estas dudas que implica la ingeniería constitucional. Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Y el tema que hoy abordaremos es lisa y llanamente ingeniería constitucional. Y para hablar de este tema, que resulta tan atractivo y tan fascinante, he invitado a uno de los abogados más completos de México, completos en toda la extensión de la palabra. Un hombre que ha trabajado en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Ha sido el mismo Procurador General de la República, que Ministro de la Corte, que Secretario General de Gobierno de su estado, Sinaloa, pero más aún, es un académico distinguidísimo. Ha presidido durante un largo tiempo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y en alguna época, tengo que decirlo, fue mi jefe. Diego, es un privilegio tenerte con nosotros en este programa. Gracias por aceptar la invitación. Mil gracias, Gerardo. Me abrumas con lo que has dicho y además, quién sabe qué vaya a opinar el público después de lo que yo diga y después de lo que tú dijiste. A lo mejor van a decir que claramente exageraste. Te lo agradezco porque exageraste a mi favor. Y una cosa, nunca fui tu jefe. No he sido siempre más que tu compañero y tu amigo. Diego, pues dejemos que el público decida si fue exagerada mi presentación. No lo hagamos ni tú ni yo. Gracias. Y déjame empezar con una pregunta directa y dura. ¿Necesitamos hoy una nueva constitución, sí o no, y por qué? La respuesta es muy ambigua, sí y no. Cambio solamente la preposición. No, y comienzo por la parte negativa, porque en este momento en el que no se pone de acuerdo nadie, ni siquiera para reformas inocentes a la Constitución, no sería posible en esas circunstancias pensar en una empresa mayúscula como es tener una nueva Constitución. Y sí, porque la Constitución que tenemos ha sido no afectada y parchada, como a veces se dice, pero sí ha crecido de una manera hipertrófica, ha crecido excesivamente y está llena de expresiones de desconfianza por parte de quienes la han reformado. Para que el público pueda enterarse, por ejemplo, y entender esto, hay que ver que en la Constitución se establece hasta una minucia como que los spots de las campañas electorales deben ser de 20 segundos. Eso no existe en ninguna Constitución del mundo. La Constitución mexicana en este momento es la segunda más larga del planeta después de la Constitución de la India. Si seguimos así, un día rebasaremos a la de la India. Cuando lleguemos a 1917 y celebremos el centenario de la Constitución, creo que si no se ha reformado el Estado mexicano de aquí entonces de una manera seria, en 1917 será casi imposible impedir que se plantee la reforma completa de la Constitución. ¿Nuestra Constitución, podríamos decirlo así, se ha convertido en un reglamento gigantesco? Así, ¿O en muchos reglamentos, una recopilación de reglamentos? Es una expresión muy afortunada. Es una Constitución reglamentaria o reglamentarista, si podemos utilizar este barbarismo. Pero realmente en la Constitución tenemos artículos que exceden con mucho lo que puede ser incluso una Constitución corta. Nuestra Constitución tiene en este momento 50,000 palabras, Gerardo. Y en su origen tenía 21,000. Imagínate nada más la inflación que ha habido, la inflación verbal, y lo que eso significa en cuanto a minucia y detalle. ¿En qué se traduce eso? En que el juzgador ya no tiene un margen amplio para poder interpretar la Constitución, y en que un ciudadano, tú dices que este es un programa de abogados para no abogados. Bueno, un ciudadano, que es la base de un sistema democrático, difícilmente puede leer y entender completa la Constitución. Pero deja un ciudadano. Los abogados no entienden los procesos electorales y las fórmulas complicadísimas que ni tú ni yo podríamos descifrar. Así es. Tenemos que hacer
una constitución para ciudadanos, porque en este momento es una constitución ni siquiera para políticos, para abogados, es una constitución para políticos desconfiados. Fíjate que en este programa han estado expertos en derecho electoral y cuando yo los he enfrentado, ¿qué significa esta definición? Pues no se ponen de acuerdo los expertos. Bueno, es que quiere decir esto, no quiere decir aquello. Si los expertos en derecho electoral debaten sobre lo que significa un artículo constitucional, quiero imaginar lo que piense el hombre de la calle. Diego, vamos por partes. Tú fuiste diputado federal, decía hace un rato que has estado en los tres poderes, tú fuiste diputado federal. ¿Cómo ves a nuestro poder judicial, a nuestro poder legislativo? ¿Cómo ves las cámaras, la división, el papel de una y de otra? ¿Cómo ves el tema de la reelección que se está discutiendo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cuáles son las reformas de fondo que hay que hacer en el poder legislativo? Yo veo bien a ambas cámaras y lamento muchísimo que haya ataques que descalifiquen a diputados y a senadores. En realidad están haciendo su trabajo de una manera bastante razonable. No lo pueden hacer mejor, Gerardo, porque en el sistema constitucional mexicano no hay incentivos para la cooperación política. No hay incentivos para la cooperación política. Sigue siendo una constitución establecida y funcionando conforme a los patrones de un sistema hegemónico. Estaba construida para que funcionara con un partido mayoritario que además dependía del presidente. Mientras no construyamos una constitución que premie la cooperación, y tengamos solamente una que se cifra en la subordinación, pues entonces lo que tenemos es lo que vemos. ¿Cómo qué mecanismo habría que poner para premiar la cooperación? Uno muy importante, que el Congreso apruebe el programa de gobierno. Que sea el Congreso el que apruebe el programa de gobierno. Otro, que el Congreso participe en la ratificación, por lo menos, de los integrantes del gabinete. Y digo por lo menos, porque desde mi punto de vista debía conferirles confianza para que ingresaran y censura si es que no desempeñan bien su cargo para expulsarlos del gabinete. Pero eso ya sería muy ambicioso en una primera etapa. Y en tercer lugar, el tema que tú acabas de mencionar, la reelección. Yo no creo en la reelección en el sentido de que profesionalice a los legisladores. Ya no hay legisladores profesionales en ninguna parte del mundo. Si le decimos a un senador o a un diputado en cualquier congreso que prepare una norma para establecer los principios de bioseguridad en el manejo de ciertos reactivos atómicos, pues no lo sabrá ninguno, eso lo tienen que hacer los técnicos. Lo importante de la reelección es que mejora la calidad del ciudadano, porque el ciudadano adquiere más cultura política en tanto que está más pendiente de su representante y tiene más contacto con él. Y una democracia es una democracia de ciudadanos. Una democracia es el gobierno de los gobernados, no el gobierno de los gobernantes. Hablamos ahora del Poder Ejecutivo. Tú has hablado en muchos de tus libros, de tus artículos, te he escuchado en conferencias, donde hablas de la necesidad de separar al jefe de gobierno del jefe de Estado. Digo, así esta visión parlamentaria que tú decías que el Poder Legislativo tiene que tener más facultades. ¿Qué reformas le harías al Ejecutivo? Pues tenemos que ir a un pequeño corte y vamos con la respuesta. Gracias.